Hola, mi nombre es Wendy Perca, soy de segundo B electrónica matutino del CBT 189 y este video es para la materia de MIDI interpreta los parámetros de sistemas eléctricos. Estaré hablando de un circuito que incluye un relevador en conjunto con un motor, ambos de BCD. Lo que vamos a utilizar va a ser un sensor LDR y una resistencia variable o potenciómetro como muchos lo conocen. Estos dos tienen que ser del mismo valor o de un valor similar. 3 resistencias de 1 kilo, un diodo 1N4007, un transistor 2N2222, un relay de 12 BCD, 2 diodos LED, un buzzer, un motor de 12 BCD, una fuente de 12 y un protoboard. Bueno, primero aquí tenemos el diagrama y como podemos ver aquí está nuestro sensor LDR, fotoresistencia. Esta está conectada al positivo de la fuente, como podemos ver. Debajo vamos a conectar el pot. La resistencia va a ir conectada a la primera patita. Esta flecha que vemos aquí indica que la patita 2 y la 3 están conectadas y van al negativo. Para esta conexión podemos conectar la segunda patita con la tercera o podemos conectar ambas al negativo. Donde se juntan estos dos componentes va a salir una resistencia de 1 kilo. Esta va a disminuir el voltaje para llevarlo a la base del transistor, que podemos ver aquí. El transistor, recordemos que tiene base, colector y emisor. En el colector va a ir conectado un diodo invertido y el emisor va a ir al negativo. La bobina del relay va a ir conectada al diodo y después se va a conectar el común, como podemos ver aquí. Recordemos que tenemos el común abierto y el común cerrado. Al común cerrado, que es este que está aquí con una flechita, le vamos a conectar una resistencia de 1 kilo y un diodo LED. Hay que conocer la polarización del LED, ánodo y cátodo, porque si lo conectamos de una manera diferente, pues no va a encender el LED. Y al abierto es al que más se le van a conectar los elementos. Y primero vamos a conectar lo mismo, que es una resistencia de 1 kilo y otro diodo LED. Pero también vamos a conectar el motor de 12 BCD. Recordemos que el motor no tiene polaridad, así que un extremo del motor va a ir conectado al abierto y el otro va a ir al negativo. También vamos a conectar un buzzer. El positivo va a ir al común abierto y el negativo va a ir al negativo de la fuente. Aquí tenemos ya el circuito montado en el protoboard. Y bueno, primeramente, ¿qué es lo que va a hacer el circuito? El circuito, al energizarse con la fuente de 12, lo que es el común abierto y el común cerrado se van a invertir, por lo que los componentes que conectamos al común abierto van a encender, que eran el motor, el buzzer y un LED. Ahora, después de esto vamos a ajustar un poco con el pot y vamos a cubrir el sensor LDR, vamos a cubrirlo con nuestra mano así o con algo, pero no lo vamos a tocar, solamente vamos a cubrirlo, como crear una sombra. Y al hacer esto, el común abierto y el común cerrado se vuelven a invertir y esto provocará que el motor, el buzzer y el LED se apaguen y que encienda el otro LED que conectamos al común cerrado al principio. También otra forma de invertir el común abierto y el común cerrado para que el motor, el buzzer y el LED se apaguen y encienda el otro LED sería girando la perilla del potenciómetro hasta donde tope. Y sin necesidad de cubrir el sensor LDR, esto se apagará y el otro LED encenderá. Ahora voy a hablar de un circuito que incluye un relevador en conjunto con un motor VCA. Los recursos que vamos a utilizar será un sensor LDR, una resistencia variable o potenciómetro. Estos dos tienen que ser del mismo valor o de un valor similar. Una resistencia de 1 kilo, un transistor 2N2222, un diodo 1N4007, un relay de 12 BCD, un motor de 120 VCA, terminales con tornillo, cable con clavija, una fuente de 12 BCD y un protoboard.
En el diagrama del circuito podemos ver que nuestro sensor LDR está conectado al positivo de la fuente. Debajo conectamos el pod. La segunda patita y la tercera patita van conectadas al negativo. Esto lo podemos hacer conectando la segunda pata a la tercera o las dos al negativo. Donde juntan estos dos componentes sale una resistencia de 1 kilo. Esta va a disminuir el voltaje para llevarlo a la base del transistor. Al colector se le va a conectar un diodo de forma invertida y el emisor va a ir al negativo. La bobina del relay se conecta al diodo. Después se conecta al común. Al común cerrado no vamos a conectar nada. Al común abierto vamos a conectar un extremo del motor de 120 y el otro extremo lo vamos a conectar al neutro del cable con clavija. La línea del cable con clavija la vamos a conectar al común. Para esta conexión del neutro con el motor podemos utilizar las terminales con tornillo, ya que son un poquito más fáciles que soldar. Por medidas de seguridad es muy importante no confundir la línea y el neutro del cable con clavija. También es importante verificar la conexión de la línea con el común, ya que si tocamos esta conexión puede ocasionar un accidente. Hay que verificar que no haya parte del cable sin aislante que podamos tocar. Aquí tenemos el circuito montado en el protoboard y como podemos ver el motor está conectado al común abierto, por lo que al momento de energizar este circuito este va a encender y al ajustar con el pod y cubrir la resistencia se tiene que apagar, ya que al momento de tapar el sensor sabemos que el común abierto y el común cerrado se vuelven a invertir. Lo que vemos por la parte de acá son las terminales con tornillo. Estos los puedes cortar, depende de cuántos necesites. Ahora voy a hablar de un circuito que incluye un contactor en conjunto con un motor, ambos de VCA. Lo que vamos a estar utilizando es un sensor LDR y una resistencia variable o potenciómetro, estos del mismo valor o de un valor cercano. Una resistencia de 1 kilo, un transistor 2N2222, un diodo 1N4007, un relé de 12 BCD, un contactor, un motor de 220 VCA, un cable con clavija y un protoboard. Bueno, primero tenemos aquí nuestro sensor LDR que está conectado al positivo de la fuente. Debajo va a ir el potenciómetro con la patita 2 y la 3 al negativo. Podemos hacer conectándolo la segunda patita y la tercera o ambas al negativo. Donde se juntan estos dos componentes saldrá una resistencia de 1 kilo. Esta reducirá el voltaje y la llevará a la base del transistor. Al colector se le va a conectar un diodo invertido y el emisor irá al negativo. La bobina del relay irá conectado al diodo. Después se conectará al común. Esta vez tampoco vamos a conectar nada al común cerrado. Al común abierto se le conectará un extremo de la bobina del contactor y el otro extremo se conectará al neutro del cable con clavija. La línea del cable con clavija irá al común. En el contactor sale línea 1, línea 2 y línea 3. Pueden salir más, de hecho, depende del contactor que sea, pero por ahora solo vamos a utilizar línea 1 y línea 2. La línea 1 va a salir y se conectará a un extremo del motor de 220. Y la línea 2 se va a conectar al otro extremo del 220. Recordemos que el motor no tiene polaridad. Aquí tenemos ya nuestro circuito montado en el protoboard y sabemos que el común abierto y el común cerrado se invierten. Al energizar el circuito, estos se van a invertir. También debemos conectar el cable con clavija. Como en los circuitos anteriores ya lo hemos hecho, recordemos, tenemos que ajustar el pod y cubrir el sensor sin tocarlo. Al hacer esto, el contactor encenderá. Este hace como un tipo clic, como es el relay normal de corriente directa.
pero esta suena un poquito más. Entonces suena un clic y podemos hacer la prueba antes de conectar el motor. Podemos hacer la prueba con el contactor para verificar que las conexiones estén bien hechas. Al hacer clic es porque este se enciende y después saldrá línea 1 y línea 2 que están conectados al motor y ese también va a encender. Para este circuito también es muy importante no confundir la línea y línea otra del cable con clavija. Igual también verificar la conexión de la línea, que no haya una parte del cable sin aislante que podamos tocar. Es muy importante también, si vamos a verificar alguna conexión, hay que desenergizar el circuito completamente. No lo toques, nomás ponle la mano encima. ¿Qué aprendí este semestre y cómo me sentí? Me acuerdo durante los primeros parciales que vimos los cálculos, las fórmulas de los circuitos en serie, en paralelo y mixto. Recuerdo que cuando vimos eso estábamos en línea y no sé, se me hacía muy complicado, o sea, sentía que iba a ser muy complicado, pero fue mucho más fácil de lo que me imaginé. Me acuerdo que veía a mi profesor escribir las fórmulas ahí por la computadora y yo decía, ay no, va a ser muy difícil porque siempre me he considerado un poquito mal para las matemáticas, pero fue mucho más fácil realmente, fue interesante. También puedo decir que este último parcial fue mi favorito, ya que me gustó mucho que trabajábamos con motores, con los relays, que en la última práctica que trabajamos con el contactor. Se me hizo muy muy interesante este último parcial y realmente fue mi favorito de todo el semestre. Siento que durante este último parcial mi equipo y yo subimos a trabajar un poco más entre nosotros porque como estábamos en línea y de repente regresamos, como que no era muy fácil hablar unos con los otros o tener mucha confianza, pero durante este parcial se vio un poquito más el trabajo en equipo y me gustó trabajar mucho con ellos y no sé, me divertí mucho. Este último parcial fue muy interesante. Me gustó mucho el tema de los motores, en la exposición también, en cómo se llaman cada una de las partes del motor y cómo funciona realmente. Los relays también, el cómo se invierte el común abierto, el común cerrado. Y también pues, me sentí muy bien. Ya este último fue, por decir, el mejor porque ya tenía más confianza con mi equipo y pudimos trabajar mejor entre nosotros. También estuvo muy bien este último parcial, ya que supimos o conocimos más al profesor, su forma de trabajar, su forma de evaluar. Y fue un poquito más sencillo. Y ya, pues eso sería todo. Muchas gracias.